vosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, la palabra que Dios nos dirige ya hoy en el cierre de la 3ª semana del tiempo de Cuaresma. En nuestro calendario litúrgico es sábado, hermanos y hermanas, y estamos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, en los versículos 9 al 14, la famosa parábola, hermanos y hermanas, del fariseo y el publicano que van a la sinagoga a orar delante de Dios, lo cual tiene para nosotros un tremendo y un significado importantísimo para el tiempo en que estamos en la Cuaresma, para nuestro ejercicio cuaresmal y sobre todo para el examen de conciencia. Esta parábola nos ayuda a entender muchísimo, hermanos y hermanas, acerca de las comparaciones. Y hoy vamos a hablar acerca de las comparaciones. En muchos momentos, hermanos y hermanas, cuando éramos pequeños o tal vez adolescentes, nuestros padres, padre y madre, o a veces hasta nuestros abuelos, los mayores, o quien pues estaba cerca de nosotros, que era un adulto, tendían a corregirnos nuestra conducta, si era una conducta pues que no era buena, en forma de comparación. ¿Por qué tú no eres como tu hermano? ¿Por qué tú no eres como tu hermana? Que ella cuando viene aquí se queda sentada, hace lo que uno le dice, se mueve cuando uno se lo ordena y no está rebuscando las cosas, está calmada, está quieta, y tú eres un desordenado, tú te pasas tocando las cosas y las rompes. Esa comparación, hermanos y hermanas, se usaba mucho para enderezarnos, para corregirnos. Nos comparaban para dejarnos saber: tú no eres como él es bueno, o su conducta es buena y la tuya es desordenada, inapropiada y no es buena. Y ciertamente pues creían nuestros antiguos, ¿verdad?, que esa era la mejor forma de corregir, a través de la comparación. Psicológicamente, pues hoy nos dicen que la comparación, hermanos y hermanas, no es cosa buena para corregir a nadie, para enderezar el camino de otros, que no se debe de hacer este tipo de comparaciones. Sin embargo, la vida está llena de comparaciones, porque la comparación es un cotejo que hacemos, hermanos y hermanas. Es un cotejo que hacemos para nosotros detectar que las semejanzas que hay entre una cosa o varias cosas, la diferencia que hay entre una cosa o varias cosas, y luego establecer algún tipo de relación. Diariamente tenemos que comparar, porque es un juicio valorativo, hermanos y hermanas. Es variable, claro que sí, pues porque es bien subjetivo en muchos momentos, más que objetivo. O sea que no es tanto lo que es la cosa, sino lo que yo creo que es la cosa. Pero cuando vamos a comprar, cuando vamos a algún lugar porque necesitamos algo, pues tendemos a comparar. ¿Qué es mejor? ¿Qué tiene el mejor precio? ¿Aquello vale más o vale menos? Pues esa es la forma de movernos y existir. Pero estamos en un campo, ¿verdad?, que es la Cuaresma, es lo espiritual, es el ser humano, es el amor de Dios, es la misericordia, es la compasión, es lo que estamos tratando de aprender por parte de Dios. Y la comparación, hermanos y hermanas, es lo que pone Jesucristo aquí como una situación, hermanos y hermanas, que se puede descontrolar.
Y tal vez lo que nosotros pensábamos que estábamos haciendo bien en el examen de conciencia, lo estamos haciendo totalmente mal. Y esto llama mucho la atención. En un examen de conciencia, hermanos y hermanas, que todos estamos llamados a hacer diariamente, y ahora con tanta prioridad y exigencia para nuestro bien en el tiempo de Cuaresma, ¿con quién yo me comparo para ir delante de Dios y decirle que me perdone, que tenga misericordia, compasión y comprensión, porque soy pecador? ¿Con quién nos comparamos? ¿Compararnos con lo que está mal, con el que está peor, con el pecador no arrepentido, con el pecador con pecado público? ¿Será esa la forma en que me tengo que comparar? ¿O compararme, hermanos y hermanas, con Dios? El que es santo, hermanos y hermanas, el que es perfecto, el que no tiene pecado, el que no tiene mancha. Y en eso es que queremos nosotros hoy, pues, hermanos y hermanas, meditar y reflexionar. La idea fuerza que nos va a guiar en nuestro pensamiento y en nuestra meditación y reflexión es la siguiente: la gracia y la misericordia de Dios, hermanos y hermanas, que queremos alcanzar en la Cuaresma, no la podemos lograr a través del desprecio a los demás. No se puede lograr la gracia, la misericordia que queremos nosotros como fruto de una Cuaresma vivida como es, hermanos y hermanas, despreciando a los demás a través de una injusta comparación. Y eso es tela hoy, hermanos y hermanas, para nuestra meditación y nuestra reflexión. Esta parábola tiene 4 momentos, hermanos y hermanas, y vamos a verlo rápidamente para que podamos entender. Es una parábola que es, pues, hermanos y hermanas, prácticamente cerrada. Cristo sentencia y dice cuál es la moraleja y lo que tenemos que tener en mente. En primer lugar, ¿a quién va dirigida esta, hermanos y hermanas, parábola? Está en ese versículo 9 de hoy. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. O sea, que tenía una audiencia específica o un tipo de actitud, un tipo de forma de pensar, de, pues, relacionarse con Dios en términos de cuán bien yo estoy con Dios, cuán mal yo estoy con Dios, a través de que, pues, de que yo, pues, no tengo nada injusto y por lo tanto creo que estoy bien convencido de que soy justo. Pero el daño que están haciendo es que la comparación es a través del desprecio de aquellos que alegadamente están mal con Dios. Mira entonces lo otro que ocurre, es la fase 2 tal vez de la parábola, hermanos y hermanas. ¿Qué hacían estos dos personajes? ¿Y quiénes eran estos dos personajes? Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Están haciendo lo mismo, es la misma actividad. Van al templo a orar y van en busca de Dios. Ahora, uno era un fariseo y el otro era un publicano. Ya nosotros estamos aquí, hermanos y hermanas, en el evangelio que Dios nos dirige a diario, muy listos para saber quién era un publicano y quién era un fariseo. El fariseo, hermanos y hermanas, era una persona que pensaba y vivía, pues, de esa perfección moral, de esa perfección en términos de las acciones que hacían, de la práctica religiosa, y cuyas vidas, hermanos y hermanas, eran algo radicales, ¿verdad? Exageradas hasta el punto que no se mezclaban con nadie por no contaminarse. Ciertamente había un aire de perfección en ellos, perfección en la moral, perfección en la práctica religiosa, perfección en la oración, perfección en todo cuanto hacían. Hacia ellos es que va dirigida prácticamente esta parábola, y todos aquellos que tienen en base, hermanos y hermanas, que tal vez los méritos que yo me gano por parte de Dios, sus absoluciones, sus beneficios, sus bondades, su misericordia, su compasión, su comprensión, viene porque soy perfecto en mi práctica. ¿Y el publicano quién era, hermanos y hermanas? Conocemos 2 grandes publicanos en la Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento. Uno de ellos fue Zaqueo, cobrador de impuestos. Un publicano es un cobrador de impuestos cuyo pecado es totalmente público. No podía entrar a la sinagoga, no podía estar en la comunidad judía religiosa. Era un pecador que todo el mundo sabía que este hombre, pues, estaba dentro de una situación que es bien mala. Trabaja para el gobierno, para el Imperio Romano. Pues lo que hace es que exagera los impuestos
impuestos se queda con una parte que exageró y su vida de riqueza y de lujo y de prosperidad es en base a través de que, pues, de humillar al prójimo, de aplastar al prójimo y de saquearlo, ¿verdad? Saqueo tiene ese nombre que viene de ese saquear, aunque saqueo es con Z, ¿verdad? Pero es de saquear, ¿no? Es de llevarse cosas. Así que, y también tenemos nosotros a otro publicano que Jesucristo sacó de la mesa de los cobradores de impuestos, Mateo, el gran Leví, que fue convertido también. Pero ahí tenemos ejemplos de dos publicanos, hermanos y hermanas, que al estar con nuestro Señor Jesucristo, ser juzgado por los demás, hermanos y hermanas, y hasta despreciado como fue Saqueo, despreciado como era también Leví y Mateo, alcanzaron la misericordia y la gracia de Dios en su momento dado. Así que ya sabemos de qué se trata esto, y por lo tanto los otros versículos vienen definiendo, una vez están haciendo lo mismo en el templo que fueron a orar, y que eran dos personas pues con diferentes tipos de estado de vida, de situación pública y también religiosa ante Dios. Cristo lo que señala es la postura, Cristo lo que señala es la actitud. En el versículo 11 comienza a definir la actitud del fariseo. Puesto de pie, hermanos y hermanas, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, o como ese publicano que llegó allí y entró, ¿verdad? Eso lo estoy añadiendo yo. Pero no soy como él. Yo, por el contrario, dice el versículo 12, yo estoy ayunando 2 veces por semanas, doy la 10ª parte de todas mis entradas. ¿Qué tú crees de este examen de conciencia? ¿Qué tú crees de este venir delante de Dios a vanagloriarse? ¿Acaso no escuchamos a nuestro Señor Jesucristo que nos dijo, hermanos y hermanas, que no nos fijáramos en la paja que lleva el prójimo en su ojo, sino en la viga que llevamos cada uno de nosotros? ¿No nos acordamos nosotros acerca de eso? ¿No nos acordamos nosotros de Jesucristo que nos dice que la misma medida que utilicemos para juzgar al prójimo será usada contra nosotros? Fueron muchos, hermanos y hermanas, los adagios, las frases con enseñanza y moraleja que Jesucristo dijo acerca de cuando uno viene a presentarse delante de Dios como parte del examen de conciencia para recuperar pues el lugar de hijo de Dios, de hija de Dios, y cómo yo tengo que estar delante de Dios. Ya hemos visto que la postura del fariseo, hermanos y hermanas, es escandalosa, y Dios nos libre de caer en ese tipo de diálogo interior, ¿verdad?, con nuestro Dios Padre del cielo. Por lo contrario, el versículo 13 nos presenta la actitud y la postura del publicano, que se quedaba atrás. No se acercó, no se atrevía a levantar los ojos. Quiere decir que es una buena señal, a distancia, porque tú, Dios, eres mi Dios y yo soy tu criatura. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, y me quedo atrás porque vengo con dolor en el corazón. No se atrevía a levantar los ojos en señal, hermanas y hermanas, de respeto. Y eso es bien típico de nosotros los seres humanos. Cuando sabemos que hemos cometido alguna falta grave, hermanos y hermanas, no nos atrevemos a levantar la mirada, a mirar directamente, porque ¿sabes qué? En nosotros hay algún tipo de conciencia que nos dice: he hecho el mal y no merezco mirarte, Padre mío del cielo. Además, hermanos y hermanas, sino que se golpeaba el pecho, dice la palabra, diciendo una oración simple: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Basta con eso. Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Eso es todo lo que quiere escuchar Dios, no superficialmente, sino que nazca del corazón, de una conciencia inquieta, de un reconocimiento de mí mismo, de mi propia persona, de lo que yo soy delante de Dios. Te estoy revelando, oh Padre Dios del cielo, mi más íntimo yo, para que tú lo conozcas. Concluye entonces nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, en el versículo 14, la parábola la cierra, aquellos que iba dirigida a nosotros para que lo aprendamos, con la gran moraleja. Yo les digo que este último, el publicano, en gracia de Dios,
estaba cuando volvió a su casa. Gloria a Dios. Ahí hubo misericordia, ahí hubo compasión, ahí hubo perdón, ahí hubo olvidar, ahí hubo la gracia, ahí hubo la bendición de Dios. Pero el fariseo no. ¿Y por qué, Señor? Pues el Señor responde: porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos y hermanas, es otro gran adagio por parte de nuestro Señor Jesucristo y una gran moraleja que aprendemos hoy. La idea de confesarnos es humillarnos delante de Dios. Es sobre nosotros que se trata la confesión. Yo no tengo que ir a donde mi Padre Dios del cielo a exaltarme por lo bueno que yo soy en la confesión. Pues entonces, ¿qué haces aquí? Porque no tienes pecado. La confesión es para los que pecan, para los que reconocen que han cometido un grave error en sus vidas y necesitan el perdón de Dios. Si es cuestión de exaltarte, de decir yo no robo, yo no mato, yo no aborto, yo no ofendo, yo no hablo mal del prójimo, pues quédate en tu casa. Ya tienes la gracia, tienes la bendición. ¿Qué haces tú ocupando un lugar inútilmente en una fila de confesión para irte a exaltar? ¿Ese es tu examen de conciencia? Si tu examen de conciencia es de exaltación, cuidado. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede exaltar es Dios. Porque el único que puede humillar es Dios. Y eso está en manos de Dios. Así las cosas, hermanos y hermanas. Es importante para nosotros este señalamiento por parte de Cristo en esta Cuaresma, que ya pues falta poco para concluirla, para que vayamos tomando la iniciativa, si no la hemos tomado todavía, de arreglar nuestras cuentas con Dios. Nosotros hemos dicho aquí en el Evangelio que Dios dirige en varias ocasiones, hermanos y hermanas, que uno cuando hace la obra mala, Dios la desprecia. Pero Dios no solamente desprecia la obra mala. Por la obra mala a veces la hacemos bien hecha, pero que Dios también desprecia, hermanos y hermanas, la obra buena mal hecha. Aquí no podemos juzgar al fariseo. Esto que dice el fariseo aquí, hermanos y hermanas, de que él ayuna 2 veces por semana en ese versículo 12 y da el 10º de su ingreso, pues de sus entradas. Yo no voy a juzgar eso. Puede ser cierto. Yo no voy a juzgar eso. Lo que Cristo está señalando es: ¿por qué te comparas? ¿Por qué te comparas? Lo dañaste. La cosa buena que ibas a hacer, cometiste el error de compararte injustamente a través de un desprecio. ¿A quién? Pues, hermanos y hermanas, aquel que es el prójimo. Todos nosotros, hermanos y hermanas, a través de la enseñanza de esta parábola, oiga, tenemos que tener cuidado de comenzar una oración exactamente de la forma en que la hizo este fariseo que Jesucristo pone de ejemplo, que a pesar de que es un personaje ficticio, reflejaba mucho del sentir real histórico que estaba ocurriendo en su tiempo. Ir a la casa de Dios y hacer un examen de conciencia, hermanos y hermanas, teniendo en nuestros pensamientos y en nuestra conciencia nuestros grandes méritos que nos merecemos por lo bueno que somos, por lo bueno que hacemos, hermanos y hermanas, y ver todo eso, hermanos y hermanas, como favorable, porque me estoy comparando con los demás. Hermanos y hermanas, hemos perdido el camino, la ruta. Algo mal aprendimos nosotros en el camino. Una oración así, hermanos y hermanas, no llega a la presencia de Dios. Ese tipo de pensamiento y de juicio propio y de examen de conciencia, hermanos y hermanas, no llega a la presencia de Dios. Y lo que estamos buscando en la Cuaresma es llegar a la presencia de Dios, al lugar donde Dios nos quiere. Pero hay que hacerlo correctamente, hermanos y hermanas. Así las cosas, hermanos y hermanas. Hoy tenemos nosotros que pensar, llegado el momento, o tal vez ya tú lo has hecho, ¿no? Tu examen de conciencia, tu confesión, ¿no? ¿Hacia dónde vamos nosotros dirigidos en términos de buscar la gracia de Dios? No podemos entrar en estas comparativas, hermanos y hermanas. Tiene que haber ese sentimiento de culpabilidad.
Yo tengo que ser sincero delante de Dios y ahí nadie se mete, hermanos y hermanas, porque acuérdate que Cristo está hablando aquí de dos personas que estaban orando a Dios en su interior. Claro, es una relación de conciencia delante de Dios y yo no puedo entrar en este tipo de comparación que es despreciando a los demás, hermanos y hermanas, que yo consigo mi lugar delante de Dios para que entonces Dios ahí practique conmigo su misericordia y su compasión. Es repetitivo, claro que sí, pero es bueno tenerlo en mente, hermanos y hermanas. Es necesario que la confesión sea en esa intimidad personal. El tema soy yo, la desgracia es la mía, el pecado es el mío. O sea, yo no voy a señalar los pecados de nadie a la confesión. Yo no voy a señalar las debilidades de otros, hermanos y hermanas. Yo no voy en una forma de exculparme de que yo hice, pero no fue culpa mía. O sea, ¿de dónde estamos sacando todo esto? A veces hay unos mecanismos de defensa en nosotros, hermanos y hermanas, que son psicológicos, que no queremos llegar a la verdad. Y lo que hacemos es que contaminamos la confesión, hermanos y hermanas, con una serie de elementos externos para rebajar el peso de la carga del pecado, para ver si de mortal cae en venial, para ver si de venial pues desaparece. Y el sacerdote me dice, ahí no hubo pecado, eso no fue lo que tú crees que fue. Buscamos como que la ruta más fácil. Yo salgo de todo eso, hermanos y hermanas, en una confesión bien hecha delante de Dios, precisando las cosas, porque allí yo voy a hablar de mi falta, de mi culpa, de mi pecado, de lo que yo hice, de mi desobediencia a los mandamientos de Dios, a las exigencias evangélicas, al compromiso que tengo en el matrimonio como padre, como madre, como hijo, al compromiso que tengo en la familia, al compromiso que tengo en el apostolado, lo que yo he dejado de hacer, lo que yo pospuse, el daño que causé, el deseo de reparar lo que se pueda reparar, hermanos y hermanas, esa firme convicción y compromiso delante de Dios de que no lo volveré a hacer. Eso es lo que estamos buscando, hermanos y hermanas, y eso es lo que Dios pide de todo corazón para cada uno de nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros concluir hoy brevemente en este sábado que ha sido una llamada a nuestro interior, hermanos y hermanas, a que ya nos vayamos acercando a esa reconciliación por parte de Dios y ese regreso a la casa del Padre? Escucha esto, hermanos y hermanas, en materia de concluir, muchos creen que lo que merece las recompensas de Dios sobre ellos, o tal vez sobre nosotros, ¿verdad?, es manipular los ayunos y las obras de misericordia, como lamentablemente hacía este fariseo, manipularlo. Este hombre, hermanos y hermanas, fariseo, lamentablemente no da gracias a Dios, sino que ha cogido el momento de la oración delante de Dios y su examen de conciencia para felicitarse a sí mismo, para enorgullecerse, para exaltarse, para ponerse en posición superior a los demás. Hermanos y hermanas, una persona que no tiene nada de reproche ante Dios. Estoy limpio, no peco, no cometo faltas ni contra ti, Dios, ni contra el prójimo, y mucho menos contra mí mismo, no tiene reproches de su propia persona ante Dios. Jesús, hermanos y hermanas, si lo quieres ver gráficamente, lo que hace con este tipo de actitud, de postura, es quitarle la aureola, así podríamos decir, a aquellos que, hermanos y hermanas, se comparan con los demás para decir que son los buenos, a los que, pues, hermanos y hermanas, se consideran justos y consideran a los demás injustos, y nos está invitando a que, hermanos y hermanas, lo que siempre él ha dicho, ocupa el último lugar, ponte en el último lugar. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué debo hacer todo eso? Porque así es que Dios se interesa por nosotros. De la otra forma, Dios no se interesa por nosotros. Si algo buscamos también dentro de la Cuaresma es que Dios se interese por nosotros. Hay una forma correcta de hacer que Dios se fije en mí, de que Dios me tenga en cuenta, de que Dios me tenga como objeto de su misericordia, de su compasión, de su comprensión, de su sanación, de la solución que tiene a mis problemas, de su auxilio en medio de mi debilidad. Hay una forma, hermanos y hermanas, en que Él se interesa por nosotros, pero lo que hemos visto con este tipo de actitud, así Dios no se interesa por nosotros. Aquel que se compara, hermanos y hermanas, con los demás
porque tiene una buena opinión de sí mismo, lamentablemente no alcanza la misericordia. Y esto es difícil decirlo. No alcanzará la misericordia. Y tú y yo vamos en busca de alcanzar la misericordia. Hermanos y hermanas, más claro, no canta un gallo. Y esta parábola hoy nos sirve de complemento y suplemento para mucho de lo que hemos aprendido durante esta cuaresma. Que sea de bendición, hermanos y hermanas. Busquemos la gracia de Dios. Vayamos en busca del lugar donde Dios se fija en nosotros y de la posición correcta de nosotros ante Dios. Porque esta se alcanza, pero se alcanza de manera correcta. Hoy la primera lectura, hermanos y hermanas, en Oseas capítulo 6, versículo 1 al 6, tiene una gran frase que siempre citamos aquí también en ese espíritu de compasión. No quiero ya sacrificios, lo que quiero es misericordia. Eso es lo que agrada al Señor. Y sobre todo el Salmo 50, que lo tenemos hoy otra vez ahí, el Salmo de la misericordia. He pecado, Señor, contra ti y estoy avergonzado y quiero tu perdón. Así que vamos a terminar hoy, hermanos y hermanas, uniéndonos al Salmo 50, el Salmo de la misericordia de nuestro Padre Dios del cielo. Oremos al Señor. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana con el favor de Dios. Nuevo Evangelio, meditación y reflexión de la palabra de Dios. Hoy todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te va a ir bonito, hermanos y hermanas, sobre todo serás bendecido. Nos vemos mañana.